En toda Sudamérica creo que estamos invictos. ¿Será hoy cuando besemos el suelo? Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My rap, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. Nos vamos de Rurrenabaque. No porque quiera, porque se me acaban los días de visa en Bolivia. Aquí está de lujo. Hace un calor que flipas. Y te cuento quejarse. Cuando hace frío porque hace frío, cuando hace calor porque hace calor. Se me acaban los días de visa en Bolivia, pero me faltan un par de cosas importantes que visitar, que están en mi camino hacia La Paz. Una de ellas es la famosa carretera de la muerte. Y la otra, la ciudad de La Paz, por favor, por supuesto. Así que estamos a muy poquitos días de pasar a Perú. El problema de la gasolina parece que se ha atenuado un poco, pero continúa. He conseguido algo de gasolina para llegar a mi parada de hoy. Ya tengo 16 litros en el tanque, por eso tengo para unos 250 kilómetros y otros 3-4 litros aquí en la Cantimplora. O sea que para 300 kilómetros tenemos hoy. El problema es marcha que me estoy asando. Voy a engrasar un poquito la cadena, que lleva muchos días parada, y nos vamos de Rurrenabaque. Por si alguien se perdió del anterior episodio, contaros que en Rurrenabaque nos adentramos a la selva boliviana, en el norte del país, e hicimos un voluntariado que consistía en cuidar unos monitos, entre otras cosas. Como todo voluntariado por el que he pasado, no todo es perfecto, pero la verdad es que tengo que reconocer que aquí están haciendo una labor muy bonita. Os dejo un resumen de mis 2 semanas en este voluntariado, aunque pasaron muchas cosas. Según el GPS, La Paz la tengo a casi 10 horas, sin contar el paso por la carretera de la muerte, que yo creo que eso lo incrementaría 2 horas más. Así que creo que hoy mejor nos quedamos a mitad de camino y mañana carretera de la muerte y La Paz. Tenemos sensación térmica de casi 42. La bruma que vais a ver ahora, inicialmente pensaba que era por la humedad que hay aquí en el ambiente. Esa brumilla que hay por las mañanas dura durante todo el día, pero no solo es ese vapor, también es humo por varios incendios que hay por aquí a los alrededores. No sé si están en mi camino o no, pero nosotros vamos a poner en marcha ya urgentemente. ¡Uah! Esta entrada la han hecho para coches, como trampa para motos. Vámonos de aquí rapidito, necesito carretera, porque de verdad que me estoy asando. Aquí en esta zona tan selvática, porque estamos ya a las puertas del Amazonas, hay muchos mosquitos, pero sorprendentemente no había tantos, pero algún que otro picotazo me he llevado. Bueno, no he dicho una cosa al principio de este vídeo, y es que llevamos un año en América. Esto me está suponiendo varios problemas. Mi seguro médico solo cubre 12 meses fuera del país. Si quisiera renovarlo, tendría que salir y volver a entrar, o sea que me quedé sin seguro médico. He encontrado una alternativa que he contratado, me falta todavía echar un vistazo a fondo a las condiciones generales, pero por lo menos lo he contratado por llevar algo, por ir algo cubierto. Sí que es verdad que mi seguro Yati me daba infinita más confianza. Ahora mismo no sé ni lo que llevo contratado, pero bueno, algo llevo contratado. También tengo un problema con el seguro de la moto. El seguro que tengo contratado de la moto, justo venció también cuando estaba en el campamento. Y este seguro se paga, te mandan un mail y pagas el trimestre, te mandan otro mail y pagas el siguiente trimestre. Pues justo también me ha vencido ese. Me mandan un mail para pagar el trimestre y la maquinita no me deja hacer el pago. O sea que ahora mismo voy sin seguro de la moto. Lo llevo contratado. Llevo ahí una especie de como quitamulta, si alguien me para tengo para mostrarlo, pero el seguro ahora mismo no va vigente. En caso de accidente tendremos un problema. Ahí he hablado con un contacto en Argentina, que tiene cuenta en España, a ver si me quiere hacer el pago y yo le hago un bizum.
Lurrenabaque, la perla turística del Beni. Sí, es muy turística. Hemos visto aquí de todos los animalitos habidos y por haber. Me ha gustado Urrude, a pesar de ser tan turística, me ha gustado Urrude. El otro día hablando con unos amigos tenía esa reflexión, cuando nos quejamos de no, es que es muy turístico, no, es que es muy turístico. ¿Y qué es lo que estás haciendo tú ahí si no es turismo? Tú eres otro más. Muchas veces cuando estamos en estos viajes tan largos, pues dice, no, yo no soy un turista, yo soy un motoviajero. Tú eres un turista, como otro cualquiera. Bueno, te quejas del calor, ¿no, Samuel? Pues en muy poquito, muy poquito. Hostia, las colas de la gasolinera, madre mía. En muy poquito vas a dejar de quejarte del calor. Y vas a empezar a quejarte del frío, porque empezamos a subir las montañas desde ya. Volvemos a subir los Andes. Es más, La Paz o el lago Titicaca, que están justo al lado. O sea que vamos hacia el frío de nuevo. La fila de antes era la gasolinera anterior y esta fila es la siguiente gasolinera. El GPS, la ruta que me he marcado hoy son solo 250 kilómetros, pero el GPS me decía al salir casi 6 horas. Vamos a velocidades de 128 ahora mismo, 130. O sea que no debería ser 6 horas. Vamos a ir avanzando y vamos viendo qué vamos encontrando. Creo que va a venir ahora, cuando empecemos a la subida, un montón de curvitas y es por eso por lo que los tiempos van a cambiar. Qué bonito esos guacamayos, ¿eh? Bueno. Si no, no me venía a levantar. ¿Cómo nos quitamos? Epa, no, arena no. No había visto la arena con el polvo del delante. Definitivamente es una auténtica pasada. No tenía previsto venir a Rurre, no estaba en mis planes. Pero después de Cochabamba quería ir a Sucre, de Sucre a La Paz y de ahí pasar a Perú. Pero me encontré con alguien y me habló de esta zona y cambió toda la ruta por completo cuando cambiamos hacia Santa Cruz, Trinidad y de ahí a Lurrenabaque, y ha sido todo un acierto. Ahí, unos kilómetros más atrás, ahí de buena primera, un cocodrilo pasándose. No era muy grande, tenía metro y medio. Un cocodrilo se cruza la carretera. No terminó de cruzar la carretera, miro para arriba, otros 2 guacamayos. Es precioso eso. Es precioso. Y a pesar de todo lo que me cuentan de la carretera de la muerte, mi cabeza está más preocupada por lo mismo de siempre, la gasolina. Buenas, ¿qué tal? Buenas. ¿Tendrán algo de gasolina para vender? Nada. ¿Y sabe dónde puedo encontrar? Ni idea. Está complicado, ¿no? Yo pensaba ya se había arreglado, pero no, sigue igual. Voy a buscar. Gracias. Hola, buenas, ¿qué tal? Esta frase, hola, buenas, ¿qué tal?, se va a repetir 20 veces. Hola, buenas, ¿qué tal? Estoy buscando algo de gasolina. No sé si me dijeron allí enfrente, dice, aquí a veces venden. Nada, cero. ¿Y dónde que podría conseguir, sabes? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Algo de gasolina tendrán para vender? ¿La plaza dónde es? ¿Dónde? Ah, allí en la plaza. Voy a ver, gracias. Hola, buen día, ¿qué tal? Buen día. Estoy buscando algo de gasolina. ¿Dónde podría conseguir algo de gasolina? No hay. Por aquí me dijeron, alguien me dijo, en la plaza venden. Amazonas, ok, gracias, muchas gracias. Ah, la plaza es eso. Pasa por la plaza y ni la he visto. Gracias. He pasado por la plaza y ni lo he visto. Hola, buen día, ¿qué tal? Muy buena. ¿Sabe dónde podría conseguir algo de gasolina? Alguien me dijo Amazonas, pero es que no sé dónde es. Ahí que está ahí, voy a probar ahí. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenas, ¿qué tal? Estoy buscando algo de gasolina. Hola, buenas, ¿qué tal? Quería comprar algo de gasolina, no sé si tendrán... 6 litros me podría vender. A 15 cada bimbo, vale. Bimbo lo llaman cuando es de 2 litros. 15. Sale a 7 el litro. Al doble del precio normal. ¿Ya son de 2 litros? Doble del precio normal en Bolivia, pero al cambio es 1 euro el litro. ¿Tendrá embudo para vaciarlo aquí o no? ¿Tienes embudo o no? Espera, quizás tengo... Vamos a probar una cosa, quizás tengo yo un embudo mejor. Espera. ¿Este entrará ahí o no? ¿Entrará aquí? No. Bueno, pues métele el embudo aquí. Ponle el embudo aquí arriba. Ahora. Es que así va directo abajo. El último es el que no sé si va a entrar completo o no. Vamos a ver, yo creo que sí, despacito debe entrar. Gracias. ¿Es buena esta gasolina? ¿Esto no va mezclado con nada? La verdad nunca sé para qué pregunto. Si está mezclado no me lo va a decir. Al final ha sido 8.
15 es la botella, ¿no? 15, 60. ¿Eh? ¿Cuántas le hemos echado? ¿3? 5. Ah, han sido 5 al final, ¿no? Por lo pronto, problema... Epa, por aquí parece que es. Por lo pronto, problema de la gasolina resuelto. Por hoy. Y casi por mañana. Vamos a poner esto a 0. Que ahora más que nunca tengo que tener controlado esto. Caranavi, La Paz. Ese es mi destino de... Mi destino de hoy, yo creo que la parada es en Caranavi. Y mañana La Paz. Vamos a ver si llegamos con facilidad a Caranavi. La carretera está un poquitico movida, ¿vale? Ahora ya sí entiendo por qué los tiempos, pero incluso así las velocidades son altitas. Preferiría o solo ripio o solo asfalto, porque este ripio asfalto al final te da muchas sorpresitas. Eso sí, el ripio ha llegado con toda. Aquí se ha complicado ya un poquito la conducción. Mirador de la Cascada. Este es el sitio donde viene la gente a bañarse. Qué bueno. Completo llaman aquí a... Ahí he visto un sitio que pone desayunos y completo. Completo aquí lo llaman al almuerzo o al menú del día o algo así. Tienes una sopita de primero, lo que sea de segundo. A ver si tienen para comer aquí. Buen día. ¿Es posible comer todavía o es muy tarde? ¿Y dónde podría comer algo? O sea, si sigo yo adelante. Ah, vale. Vale, pues voy para allá. Muchas gracias. Que descanse. Que descanse él, pero tú, Samuel, no descanse todavía. No te relajes, porque ahora te viene un sustito. ¡Guau! ¿Sabéis cómo llevo el corazón ahora, no? La moto que va a 5.000 revoluciones. Yo llevo el corazón a 7.000 ahora mismo. Madre mía, qué sustito me he pegado. Madre mía. Estoy temblando. Era caída bonita. Me he confiado mucho. He cogido confianza a la carretera. Le he metido y casi la lío. Iba con la cabeza en otro sitio, claramente. Me he confiado con la carretera, iba rapidito. Y es que también el ripio suelto, no solo está todo durito, es que es muy pendiente. Ay, Dios mío. Iba con la cabeza en otro sitio, no estaba centrado, no estaba aquí, estaba fuera de aquí. El sustito era chico, ¿sabes? El susto iba a ser chico. Hola, buena. ¿Tiene completo? ¿Para comer? ¿Hay aquí? Sí. Gracias. Voy hacia La Paz. Pero hoy no llegaré a La Paz, está muy lejos, ¿no? Intentaré parar a mitad de camino, no sé. Sí, acabo de tener un susto ahí, pero ahí se ha hecho así. Sí, se fue. Sí, porque pilló mucha tierra suelta, pero se salvó. No sé cómo lo ha hecho la moto, pero ella solo ha hecho... Así es, en adelante, está peor. Para allá. Ok. Pues tengo que tener cuidado, tengo que ir despacio. Pues sí, esta parada tocaba urgente. Mi corazón tiene que volver a su sitio. Hemos comido aquí de maravilla. Me he preguntado, porque justo acabo de tener susto, así de haber parado a comer para relajarme del susto también. Y les he preguntado qué tal está el resto de la carretera y me dicen que un poco parecido, así que vamos a ir relajaditos por lo que pueda pasar. El GPS efectivamente pone 100 kilómetros 3 horas, a 30 kilómetros. Bueno, me avisan que la carretera está igual o peor en algunos tramos, así que nos vamos a tomar con calma. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So buen día, ¿qué tal? ¿Para cargar por aquí?
Gracias. Para cargar yo creo que le entrarán 6 o 7 litros. Y aunque llevo gasolina de reserva, siempre que voy a una gasolinera Sí, lo intentamos. Un poquito más de gasolina. ¿Le puedo dar el DNI? Y sí, ellos van a hacer lo posible por registrarme en el sistema, pero es imposible registrarme con el DNI. Al ir en moto tienes algo más de prioridad que cuando vas con el bidón. Porque mucho del bidón es para revender. Aunque de nada me sirve esta prioridad, ya que mi placa no está registrada en el sistema. Pero como siempre, alguien va a conseguir que pueda poner gasolina. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. This life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental. I don't think you understand what I'll go through. Graciosillo eres tú, ¿no? Tenemos 50 kilómetros a cero. 50 kilómetros por delante. Tanque lleno de nuevo. O 300. Unos 350 kilómetros. Para llegar a La Paz ya tenemos. La Paz ya luego es otra historia. Opa. Pero estaba comprado, me decía que no. Porque es que no cogía mi DNI. Digo, pero no podéis poner alguno de vosotros vuestro DNI. Ponme el precio de extranjero, ponme el precio que quiera. Y finalmente, alguien me ha prestado su DNI. Creo que sé quién ha sido. Alguien me ha prestado su DNI y me ha cobrado el precio boliviano, no me ha cobrado el precio extranjero. O sea que otra vez, encantado de la vida con Bolivia. La gente es muy buena. A veces tienen cara que parece que no, que parece que están como enfadados, pero no. Tienen su carácter, pero la gente es muy buena. Bueno, continuamos. 50 kilómetros dice que me faltan para mi destino de hoy. Aunque ahora mismo podríamos decir que voy sobrado con el tema gasolina en mi destino de hoy. Volver a intentar conseguir algo de gasolina. 50 kilómetros, al menos un par de litritos. Oye, el ripio está fastidiado, ¿eh? No sé cómo será mañana la carretera de la muerte, pero este ripio está bastante sueltecito, no me gusta nada. Me hace batallar mucho. ¡Opa! Pues sí, está siendo exigente la rutita de hoy, ¿eh? Alguien ya me avisó ayer y dice, hay un poco de ripio. Digo, bueno, ripio. Ripio ya lo hemos catado en Chile, en Argentina, en Paraguay, hasta en Brasil creo. Y digo, despacito siempre se puede. Buen barranco ahí, ¿no? Digo, despacito siempre se puede. Pero no. Se está poniendo complicadito. Yo voy bautizando los suelos conforme me va apareciendo. Y esto es lo que yo llamo el ripio suelto. Cuando es ripio durito es una maravilla. Cuando es ripio suelto es un infierno. Cuando es la mezcla de los dos ya ni te cuento. Porque te confías como voy ahora, como, está durito, ahí voy. Y de buena primera te encuentras. El ripio suelto, como me ha pasado antes, y se te ponen de corbata. Y cuando te encuentras un camión haciendo la curva por donde a él le parece, te llega el remate, la propina. Bueno, pues la parada de hoy la tenemos en... ¿Esto qué es? Esto no es nada, esto es compactado. Ay. Cavalli creo que se llama. Cavalli. Aunque hay un poquito de barro también con el ripio. Joder. Vámonos. Ve, ahora llegamos al planto. Y yo ya iba embalado otra vez. Aquí durito. Vamos, aquí más durito. Ahora este lado durito. Y blandito. Mierda. Así sí, así da gusto. A veces hay aquí estos agujeros. Son tramitos cortos. Y luego volvemos al ripio. ¿Esto qué es? Bienvenidos a Caravani. La ciudad más grandecita que hay en mitad de la ruta entre Rurrenabaque y La Paz.
grandecita, pero está que se cae abajo, está hecha pedazo. Me recuerda a algunas de las ciudades que he pasado que son muy de paso, más cercano al centro de la ciudad, que ahí siempre está la plaza y alrededor de la plaza algo habrá. Hola, buen día, ¿qué tal? Quería preguntar a la habitación económica que tenga para pasar una noche. 60 por día. 60. Sí, baño, ducha compartida. Todo el día compartido. Vale, el baño y ducha compartida y el aparcamiento para la moto. El parking para la moto. El parqueo es gratis. Ok, se puede dejar aquí. Mientras está abajo. Vale. Cuando se vaya, Sí, por mañana. ¿Podría ver la habitación antes? Para un europeo como yo viajando por aquí, la diferencia de precio entre un hotel y otro es nula, podríamos decir. Por ejemplo, el primer hotel eran 80 bolivianos, el segundo hotel eran 60 bolivianos. No, el primero era 80 más 15 de aparcamiento, había 35 bolivianos de diferencia. En fin, 35 bolivianos de diferencia son 5 euros, podemos decir. Con 5 euros tienes para pagarte el desayuno, el almuerzo y la cena. Por ejemplo, mi almuerzo de hoy ha costado 10 bolivianos, un platito de sopa y un segundo, que era estofado con arroz, 10 bolivianos, euro y medio. O sea que elegir el hotel con mejor relación calidad-precio puede marcar la diferencia. Me tiene intrigado esta ciudad. No sé a qué se dedica, no sé cuál es la atracción turística que hay aquí, pero está llena de alojamientos extraños, licorerías. No sé yo si la vuelta a la arena andando o en la arena en un taxi o algo. No me da mucha confianza. Otros alojamientos, más alojamientos, y otro alojamiento, y otro alojamiento más. No sé por qué tanto alojamiento, aquí no hay nada. Quizás sea porque es la ciudad más grande que hay, a mitad de camino entre Rurrenabaque y La Paz, y también entre todo el Beni y La Paz. No sé, a lo mejor un sitio muy de paso. Pero vamos a visitar el centro de las ciudades, tomamos algo para cenar y a dormir, que mañana toca Carretera de la Muerte. Ya hemos descubierto una cosa de Caranavi. Igual que Rurrenabaque era capital turística del Beni, Caranavi es la capital cafetalera de Bolivia. O sea, que tiene que haber por aquí, por los alrededores, plantaciones de café. A ver si me informo un poquito más de eso. Continuamos explorando un poquito más Caranavi, sin quitarnos de la cabeza si tan de la muerte será la carretera de la muerte, porque los 73 malditos finalmente no fueron tan malditos. Como siempre os digo, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente.